En este ejercicio se van a aplicar los conceptos de delta x, delta y, razón de cambio y derivada para calcular la rapidez promedio y la rapidez instantánea con que se mueve un objeto que se encuentra en caída libre. Entonces el enunciado del problema menciona lo siguiente. Dice que se deja caer un objeto desde lo alto de un edificio. El objeto parte del reposo, es decir, su rapidez inicial es 0. Y tiene un recorrido que dura 8 segundos hasta que se estrella con el suelo. De las fórmulas de física se conoce que la función para calcular la distancia que recorre un cuerpo en caída libre que parte del reposo es distancia que depende del tiempo, va a ser igual a 9.81 por tiempo al cuadrado entre 2, donde este 9.81 lo que representa es la aceleración de la gravedad en la Tierra, y las unidades de este 9.81 son metros sobre segundo al cuadrado, mientras que el tiempo va a estar expresado en segundos. Entonces, si se realiza la gráfica de esta función, se obtiene la siguiente curva. Entonces aquí se tiene graficada la distancia que depende del tiempo, igual a 9.81 por tiempo al cuadrado sobre 2. Es esta curva que se observa aquí. En el eje X horizontal, lo que se está localizando o lo que se está midiendo es el tiempo. Este tiempo está medido en segundos. Mientras que acá en el eje vertical, que es el eje Y, lo que se está midiendo es la distancia. Esa distancia se va a medir en metros. Entonces la interpretación de esta gráfica es la siguiente. Por ejemplo, en el segundo 3, desde que se suelte el objeto, dicho objeto habrá recorrido una distancia que es 44.145 metros. Entonces este punto representaría la coordenada 3,44.145. ¿Cómo sé que el objeto en caída libre ha recorrido de forma exacta esta distancia? Pues lo que tengo que hacer es sustituir en la función donde se calcula la distancia el tiempo por el valor de 3 segundos. Entonces, si sustituyo aquí el valor de 3 segundos, se tiene que distancia, que depende de 3, va a ser igual a 9.81 por t al cuadrado, es decir, va a quedar 9.81 por 3 al cuadrado. Y eso lo tengo que dividir entre 2, de acuerdo a la función. Entonces, si realizo esta operación en la calculadora, se obtiene. Escribo primero 9.81, entonces es 9.81 por el valor de 3 al cuadrado, entonces escribo 3, la tecla de elevar una potencia, y ahí está, 3 al cuadrado. Me salgo de la potencia con esta flechita y tengo que dividir entre 2, entonces aquí pongo entre 2. Presiono el igual y esto me da un resultado con números decimales de 44.145. Entonces lo que representa este resultado es esta coordenada Y que está aquí y que está medida en metros. Otro ejemplo, de acuerdo a esta función, en el tiempo de 8 segundos transcurridos, el objeto habrá recorrido una distancia de 313.92 metros, por lo que las coordenadas de este punto van a ser, en el tiempo 8 segundos, se habrán recorrido 313.92 metros. ¿Cómo sé de forma exacta que resulta esta cantidad de metros recorridos? Pues nuevamente lo que tengo que hacer es, en la función, tengo que sustituir el valor del tiempo, en este caso por 8 segundos. Entonces va a quedar distancia que depende de 8 segundos, va a ser igual a 9.81 por 8 al cuadrado entre 2. Entonces aquí lo anoto. Si realizo esta operación en la calculadora, obtengo lo siguiente. 9.81 por 8 elevado a la potencia 2, y todo esto entre 2. Da como resultado 313.92. Entonces estos 313.92 metros son esta coordenada Y. Estas líneas solo son de referencia para localizar los puntos mencionados, pero las voy a borrar de la vista, ya que no se ocupan más. A este primer punto lo voy a llamar punto P, mientras que a este segundo punto lo voy a llamar, para identificarlo, como punto Q.
Entonces ahora lo que me pide el ejercicio es calcular la rapidez promedio del objeto entre el segundo 3 y el segundo 8. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la razón de cambio promedio entre este punto P y este punto final Q. Entonces para calcular la razón de cambio se recuerda que la razón de cambio es la división de delta Y sobre delta X. Y se recuerda que delta Y es igual al valor de Y final menos el valor de Y inicial. Entonces en este ejemplo el valor de Y final es 313.92 menos el valor de Y inicial, que es 44.145. Todo esto sobre delta X, que se recuerda que se calcula como el valor final de X menos el valor inicial de X. Entonces en este caso el valor final de X es 8 menos el valor inicial de X, que es 3. Se realizan estas operaciones y se tiene que en el denominador es fácil, la resta o diferencia de 8 menos 3 resulta 5. Y en el numerador, esta operación debe dar como resultado 269.775. Entonces esta división, 269.775 entre 5, debe dar como resultado 53.955. Entonces este delta X es esta distancia que se va a trazar aquí de color rojo, la distancia que existe en X desde P hasta aquí. Y delta Y, que tiene este valor, es esta distancia que se va a trazar aquí de color azul. Ahora voy a trazar la recta secante que pase por este punto P y por este punto Q. Entonces la pendiente de esta recta, que se acaba de trazar aquí de color verde, la pendiente de esa recta secante a la función, es este valor, 53.955. Ahora, en cuanto a las unidades de este resultado, se tiene que delta Y se está midiendo aquí a lo largo del eje y el eje Y se está midiendo en metros, por lo que este resultado de delta Y está medido en metros, mientras que delta X se está midiendo aquí a lo largo del eje X, y en el eje X lo que se está midiendo, las unidades que se están midiendo están expresadas en segundos, por lo que aquí las unidades que tiene este valor de 5 son 5 segundos. Por lo que las unidades de este resultado van a ser metros sobre segundo. Entonces la rapidez promedio del objeto en caída libre entre el segundo 3 y el segundo 8 va a ser de 53.955 metros sobre segundo. Ahora el ejercicio me pide calcular la rapidez del objeto entre el segundo 3 y el segundo 6, desde que se deja caer el objeto. Entonces para eso necesito conocer qué distancia ha recorrido el objeto hasta el segundo 6. Entonces esa distancia sería aquí en la curva, este punto, al cual para identificarlo de alguna forma lo voy a llamar punto Q2. Entonces cuando han transcurrido 6 segundos, el objeto habrá recorrido 176.58 metros. En este momento voy a borrar de la vista este primer delta X y este delta Y calculados anteriormente. Entonces para conocer la rapidez del objeto entre el segundo 3 y el segundo 6, tengo que hacer un procedimiento similar al anterior. Tengo que calcular la razón de cambio promedio, que es lo mismo que la rapidez promedio de cambio. Entonces nuevamente se tiene que la razón de cambio promedio es la división de delta Y sobre delta X, y esto va a ser igual a la Y final, que es 176.58, menos la Y inicial, que es 44.145. Esto sobre, para calcular delta X se tiene que es igual a X final, que en este caso la X final va a ser 6, menos la X inicial, que en este ejemplo va a ser igual a 3.
Si se realiza en la calculadora esta operación de 176.58 menos 44.145, debe dar como resultado 132.435. Y si se realiza la operación 6 menos 3, resulta 3. Entonces se tiene que en este nuevo caso, el valor de delta x va a ser 3. Mientras que el valor de delta y va a ser 132.435. Entonces, recordar que delta y está medido en metros. Entonces aquí anoto las unidades, está medido en metros. Mientras que delta x está medido en segundos. Entonces aquí anoto las unidades, segundos. Y si se realiza esta división, 132.435 entre 3, debe dar como resultado 44.145. Entonces, esa es la rapidez promedio del objeto entre el segundo 3 y el segundo 6, 44.145 metros sobre segundo. Si trazo la recta secante a la función, que pasa por el punto P y por este punto Q2, se tiene esta recta secante de color azul, cuya pendiente va a ser m igual a este valor de la razón de cambio promedio, 44.145. Si ahora me piden calcular la rapidez que tiene el objeto entre el segundo 3 y el segundo 4, primero tengo que conocer qué distancia ha recorrido el objeto cuando han transcurrido 4 segundos. Entonces esa distancia aquí en la curva sería esta. Entonces a este punto lo voy a llamar de alguna forma, por ejemplo punto Q3. Y quiere decir que cuando han pasado 4 segundos, el objeto ha recorrido una distancia de 78.48 metros. Voy a borrar de la vista el delta x y el delta y del trazo anterior. Entonces, para calcular la rapidez que tiene el objeto entre el segundo 3 y el segundo 4 de recorrido, nuevamente tengo que calcular la razón de cambio promedio, que es lo mismo que la rapidez promedio de cambio. Entonces, para calcular nuevamente la razón de cambio, se tiene que R es igual a la división de delta y sobre delta x, y esto va a ser igual. Para calcular delta y se tiene que es igual a y final, que en este caso es 78.48, menos y inicial, que en este caso es 44.145. Todo esto sobre delta x, y delta x se calcula como x final, que en este caso es 4, menos x inicial, que en este caso es 3. Entonces se tiene que la resta de 78.48 menos 44.145 debe dar como resultado 34.335 sobre 4 menos 3 resulta 1. Entonces 1 es el valor de delta x. Entonces gráficamente se tiene que delta x, que es igual a 1, es esta distancia que voy a trazar aquí de color rojo. Mientras que el valor de delta y se calculó es 34.335 metros, y va a ser esta distancia aquí en la gráfica que estoy trazando aquí de color azul. Ahora voy a trazar la recta secante a la función que pase por este punto P y este punto Q3. Entonces la pendiente de esta recta de color naranja, que es una recta secante a la función que se ha acabado de trazar, es m igual a esta división, 34.335 entre 1 es igual a 34.335. Entonces nuevamente, como delta y está medido en metros, las unidades aquí van a ser metros, y como delta x está medido en segundos, las unidades aquí van a ser segundos, por lo tanto el resultado tiene unidades de metros sobre segundo, y esa será la rapidez del objeto entre el segundo 3 y el segundo 4, por lo que la pendiente de esta recta secante de color naranja es de 34.335. Entonces aquí se pueden observar algunas cosas. La primera de ellas es que el valor de delta x en cada uno de los cálculos se ha vuelto más pequeño. En el primer cálculo delta x
su valor fue 5, en el segundo cálculo el valor de delta x fue 3, y en el último cálculo, en el tercer cálculo que está aquí, delta x vale 1. Entonces el valor de delta x cada vez se fue haciendo más pequeño. La segunda observación es que conforme delta x fue cambiando, también va cambiando el valor de la razón de cambio. Y esta razón de cambio es la pendiente o inclinación de estas rectas secantes que se han trazado aquí. Entonces aquí se tiene la inclinación o pendiente de la primera recta secante, la inclinación o pendiente de la segunda y la inclinación o pendiente de la tercera recta secante. Y lo que representa en este ejemplo en específico estas inclinaciones es la rapidez promedio que tiene el objeto en caída libre entre los 3 segundos y cada uno de estos instantes en que se ha realizado el cálculo, que son 8, 6 y 4 segundos. Si de forma semejante continúo haciendo más cálculos de manera que este delta x sea cada vez más pequeño, cuando el valor de este delta x sea prácticamente 0, lo que va a querer decir es que este punto Q va a estar en la misma posición que este punto P. Entonces ahora se va a recordar la definición de derivada. La definición de derivada dice que es el límite cuando delta x tiende a 0 de la razón de cambio, que es delta y sobre delta x. Cuando este límite existe se dice que se tiene la derivada. Entonces esto es igual a la derivada con respecto de x de la función y. Y esto es igual a la pendiente. Entonces esta es la definición de derivada, con la cual se puede obtener ya no la rapidez promedio, sino la rapidez instantánea con la que cambia un fenómeno. Entonces en la siguiente parte del ejercicio me piden calcular cuál es la rapidez instantánea del objeto en el segundo 3 después de que se dejó caer del edificio. Entonces para calcular esa rapidez instantánea, lo que voy a utilizar aquí es la derivada de esta función de color verde en el tiempo de 3 segundos, de la siguiente forma. Para empezar tengo que la función de esta curva de color verde es, como ya se mencionó antes, distancia que depende del tiempo, es igual a 9.81 por tiempo al cuadrado entre 2. Si yo derivo a esta función, lo voy a escribir con notación de Lagrange aquí. La derivada de la distancia que depende del tiempo la voy a escribir así: d', que depende del tiempo, va a ser igual. Si derivo este término, se tiene que la constante aquí es 9.81 sobre 2. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 9.81 sobre 2 por este exponente 2 de esta forma. 9.81 entre 2 por el exponente 2. Y a esta variable t le voy a restar 1 en el exponente, entonces va a quedar t a la potencia 1. El 1 se pone invisible y se entiende que ahí está. Entonces se observa que se puede cancelar un 2 del numerador con un 2 del denominador, y va a quedar que la derivada de la distancia con respecto del tiempo va a ser igual, nada más, a 9.81 por t. ¿Y qué tiene que ver esta derivada con la rapidez instantánea que quiero calcular aquí, en el segundo 3 de recorrido del objeto? Pues hace falta que esta derivada sea evaluada. Entonces aquí voy a trazar una raya vertical, que quiere decir que se va a evaluar esta derivada en el valor del tiempo igual a 3 segundos. Entonces aquí le pongo evaluar en t igual a 3 segundos. Esta evaluación lo que quiere decir es que este valor de t igual a 3 se tiene que sustituir aquí en 9.81 por t. Entonces va a quedar la evaluación 9.81 por 3. Y esto debe dar como resultado 29.43. Entonces este resultado sería la pendiente de una recta, pero una recta tangente. Es decir, todas estas rectas que son rectas secantes, cuando se calcula la derivada lo que se obtiene es la pendiente de una recta tangente. Entonces la recta secante se va a transformar en recta tangente a medida que este valor de delta x tiende a 0. Ok, entonces si se traza esta recta tangente que tiene esta pendiente de 29.43, más o menos quedaría de la siguiente forma.
Entonces la pendiente de esta recta de color negro, que es la recta tangente a la función, en este punto P, es m igual a 29.43. Entonces, recordar que este valor de 29.43, en este problema en específico, sus unidades, al igual que en los casos anteriores, va a ser de metros sobre segundo. Entonces, esa será la rapidez instantánea del objeto en el segundo 3. 29.43 metros sobre segundo. Aquí solamente precisar que no es lo mismo rapidez que velocidad. Rapidez es diferente a velocidad. Aunque muchas veces se utilizan como sinónimo, son cosas diferentes. Cuando se estudia en física el concepto de velocidad, se dice que la velocidad es un vector que tiene características de intensidad, dirección y sentido. Y en algunas ocasiones se agrega una cuarta característica que es punto de aplicación. Entonces, la parte de la intensidad de la velocidad, esa parte es la rapidez. Es por esa razón que la rapidez no es lo mismo que la velocidad, porque la rapidez es solo una parte de la velocidad. Sin embargo, en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos para las explicaciones que se realizan. En este momento voy a borrar de la vista estas rectas secantes para dejar únicamente visible la recta tangente. Entonces, ¿cuál es la característica de una recta tangente? Pues una recta tangente es una recta que pasa por un punto de la función, y esa recta tangente tiene la misma pendiente o inclinación que tiene la curva en ese punto. Es decir, en este ejemplo, la pendiente de esta recta tangente es igual a 29.43, lo que quiere decir que en este punto, esta curva de color verde, que es la gráfica de esta función, tendrá esta misma pendiente de esta recta tangente. Es decir, la pendiente de esta curva de color verde en este punto va a ser la misma de esta recta tangente, 29.43. En otras palabras, la inclinación que tiene esta curva en este punto, su inclinación es la misma que la de esta recta tangente en este punto. Si se calcula una recta tangente, por ejemplo en este punto, obviamente la inclinación en este punto de la curva va a ser diferente, por lo tanto la inclinación de la recta tangente también va a ser diferente. Y entonces lo que quiere decir la derivada es la rapidez instantánea de cambio en un punto en específico de la curva. Entonces en este ejemplo en específico, la rapidez instantánea de cambio en este punto representa la rapidez instantánea que tiene el objeto en caída libre y que es de 29.43 metros sobre segundo. Aquí, en el segundo 3, después de que se soltó el objeto desde lo alto de un edificio. Por último, en el ejercicio preguntan que cuál es el alto de ese edificio. Entonces el enunciado menciona que desde que se suelta el objeto hasta que choca con el suelo transcurren 8 segundos, por lo que después de 8 segundos el objeto habrá recorrido esta distancia, que ya se había mencionado antes, que este era el punto Q, que tiene coordenadas 8 segundos, habrá recorrido 313.92 metros, por lo que el alto de ese edificio desde donde se soltó el objeto es este, 313.92 metros. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.